Hermanos, buenas noches con todos. Ah, Vamos ahora a tener el tiempo de compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar al Señor que nos guíe en este tiempo en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, haznos conscientes de que estamos delante de ti, porque estamos delante de tu palabra, Señor. Haz la obra transformadora en nuestros corazones, empezando por el que habla, Padre, y en todos mis hermanos también. Que sea tu Espíritu Santo guiándome a mí, Señor, a lo que tú quieres compartir a la iglesia, y que nos des a todos oídos atentos, Señor, a tu voz, por favor. Corazones abiertos a ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, en la época, bueno, todavía seguimos con esto del COVID-19, pero digamos que durante toda la pandemia, o casi toda la pandemia, uno de los problemas o de las cosas que se han escuchado hablar bastante es acerca de las noticias falsas, ¿no? O también conocidas como fake news, que son noticias, entre comillas, noticias, que aparentemente son verdad y que se difunden por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, WhatsApp sobre todo, pero que en realidad no son noticias verdaderas, terminan siendo mentiras. O puede ser media verdad, pero sigue siendo mentira, al fin y al cabo. ¿Y cómo uno puede darse cuenta de cuál es una noticia falsa y cuál es una noticia verídica, verdadera, real? Bueno, la única forma es ir, dicen los expertos, es ir a fuentes confiables y fuentes oficiales. Fuentes que nos aseguren y nos permitan asegurar que esta información es correcta, es verdadera. De forma similar, el Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando todos los miércoles, su autor pretende demostrar que Jesús es el verdadero Mesías, que esta noticia es verdadera, que Jesús es el verdadero Mesías, prometido por los profetas del Antiguo Testamento, que él iba a ser el Salvador de los judíos, pero también de los gentiles, de los no judíos. Marcos pretende dejar en claro que este Jesús, este Cristo, no solamente iba a ser Salvador de los judíos, sino también Salvador de los gentiles. ¿Qué es un gentil? Gente que no es judía, de un contexto pagano. Y justamente cuando tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar que se profetiza acerca de que este Mesías iba a hacer muchas señales y muchos milagros, o muchos milagros como una señal de que este era el verdadero Mesías, de que el Mesías había llegado al mundo. Y con eso en mente, yo quisiera que vayamos todos a Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 7 específicamente, y vamos a leer los versículos del 31 al 37. Así que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 31 al 37. La palabra de Dios dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora, en este pasaje no solo vemos que Jesús, el Mesías, hace un milagro, sino que también deja notar por lo menos tres cualidades o atributos de este Mesías, de este gran Salvador, de este gran Redentor.
Y yo quisiera que nos enfoquemos en esta noche en tres de esas cualidades. Justamente en su compasión al sanar, en su poder, el poder de su palabra al sanar y en su soberanía, en su soberanía. Ahora, yo quisiera, hermanos, que pensemos lo siguiente. Como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios, entonces estas cualidades que acabo de mencionar, su compasión, su poder y su soberanía, también se aplican hoy en día, siguen vigentes hoy en día y también se deben aplicar y se aplican en realidad para nosotros. Entonces yo quisiera que cuando meditemos ahora en estos tres atributos o cualidades del Cristo, del Mesías, podamos considerar cómo esto yo lo estoy percibiendo, cómo esto tú y yo lo percibimos, lo vivimos, lo experimentamos. Así que con eso en mente, quisiera que primero veamos la compasión del Cristo, la compasión del Mesías. Mira el verso 31. Volviendo Jesús dice, a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Bueno, lo que está pasando aquí es que, bueno, Jesús está haciendo un viaje de ministerio, digámoslo, y primero fue la región de Tiro y Sidón, o la región de Tiro en todo caso, y luego pasa por Sidón porque está por ahí nada más, a la derecha va por Sidón y luego se da la vuelta por Decápolis. Hermanos, para llegar al mar de Galilea desde Tiro no tienes que pasar por Decápolis, o sea, es el camino más largo. Es como si eras una vueltaza para llegar a un punto. No, podría haber ido más directamente al mar de Galilea. Pero Jesús así lo quiso. Fue un viaje providencial en un sentido, porque él quería todavía mantenerse al margen de los fariseos. Los fariseos querían confrontar a Jesús, pero Jesús como que sabía que no era el tiempo todavía, el kairos para esa confrontación. Así que Jesús decide dar la vuelta por Decápolis para llegar al mar de Galilea, en la parte oriental, en todo caso, del mar de Galilea. En otras palabras, hermanos, más o menos la distancia que tuvo que recorrer Jesús es aproximadamente de 190 kilómetros. Imagínate tú o yo irme a pie desde Trujillo hasta Chiclayo. Hermano, yo viajo 2 horas y media los domingos o los viernes y en movilidad todavía y es un poco cansado a veces. ¿Qué será irse a pie? Ahora, hermano, a pie, esa distancia tomará más o menos un par de meses, dicen los estudiosos de qué es lo que más o menos le habrá tomado al Señor Jesús, más o menos 2 meses. Pero lo cierto es que obviamente requirió un gran esfuerzo hasta llegar a ese lugar. Pero también, hermanos, hay un aspecto deliberado, intencional de Jesús de ir a estas ciudades, a estas ciudades. Recuerden que él venía de Tiro, de la región de Tiro, pasa por Sidón y luego por Decápolis. Decápolis también es una región mayoritariamente pagana, de contexto gentil. Y eso es interesante porque Jesús, su ministerio se centró entre los judíos, es cierto eso. Pero qué compasión, miren ustedes aquí, qué compasión del Señor que ciertas ciudades, a lo menos de contexto no judío, también pudieran tener un testimonio de quién era el Mesías, de quién era este Cristo. Hermano, ¿y tú y yo acaso no somos también gentiles? Estamos, ¿sabes? Perú está como a 12,000 kilómetros de Israel. Pero el Señor Jesús vino a nuestra búsqueda, en nuestra búsqueda. Y de manera personal, claro, a través de misioneros, a través de pastores, líderes que vinieron al Perú y evangelizaron y fundaron iglesias, plantaron iglesias. Pero ¿quién fue quien les mandó venir? Sino Cristo mismo, nuestro Dios, Dios mismo. Hermano, 12,000 kilómetros de Israel nos separa a nosotros. Pero el Señor nos ha buscado. Y si estás en Cristo esta noche, de manera personal a ti, a mí, me buscó. En el contexto en el que estamos.
Nos buscó estando perdidos nosotros, pero Él decidió alcanzarnos. ¿Acaso merecíamos? Claro que no lo merecíamos. Es solamente su compasión, es solamente su bondad. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Quizás algunos, pienso esta noche, pudieran estar tentados a quejarse de por qué me tocó vivir esto, lo otro, Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro problema, este otro? Pero si estás en Cristo esta noche, hermano, todo lo que has vivido, todo lo que yo he vivido, ¿acaso si no hubiera sido por esas circunstancias o cosas que nos pasaron, quizás nunca hubiéramos conocido a Cristo? Cuando yo veo mi vida, veo cómo todo Dios se encajó, en un sentido, orquestó para que pudiera entender y conocerle a Él. Todas las circunstancias que hemos pasado. Oh, el Señor nos buscó a nosotros. Y por ella podemos ver su compasión. Pero hermanos, miren el verso 32. El Señor llega a la región de Decápolis, al mar de Galilea, y le traen a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Ahora, hermano, aquí yo veo la imperiosa y urgente necesidad de experimentar la compasión de Cristo. La imperiosa y urgente necesidad de experimentar la compasión de Cristo. Cuando hablas con un sordo, ¿cómo le puedes hablar a un sordo? ¿Vas a hablarle con palabras? No puede escucharte. Quizás sus amigos le trajeron a Jesús, de repente con señas le dijeron, vamos a dar un paseo, qué sé yo. Pero obviamente no puedes hablarle, porque no te va a entender, no te va a escuchar. Pero los conocidos o amigos, no lo sé, de este sordo sabían que Jesús podía sanarlo a él. Eran conscientes, obviamente, de su sordera y de su tartamudez. Hermano, tú y yo somos conscientes que también en un tiempo teníamos corazones endurecidos al Evangelio, endurecidos a Dios, y que si no hubiese sido por la compasión de Cristo, nunca hubiéramos entendido el Evangelio, que si no hubiera sido por la compasión de Cristo, nunca hubiésemos respondido en fe y arrepentimiento, que es solo por su misericordia, por su compasión, que Él nos dio entendimiento espiritual, que Él nos sacó la venda de los ojos, que Él nos dio un corazón nuevo, que Él nos hizo nacer de nuevo. Y hermanos, somos conscientes de que el mundo que nos rodea está sordo espiritualmente hablando, que están muertos en sus pecados y en sus delitos, y que a no ser que tú y yo, porque tú y yo somos los instrumentos, el medio que Dios ha determinado, somos nosotros para llevar el Evangelio. Nuestra vida, ¿a qué está apuntando? ¿A quién está apuntando? Debería estar apuntando a Cristo. Que el Señor nos dé gracia para poder realmente hacer que nuestras vidas adornen el Evangelio y que realmente abramos nuestra boca para compartir el Evangelio, porque es el Evangelio que es poder de Dios para salvación. No es la historia de fulano, la historia de sutano, es el Evangelio que puede salvar almas. La mejor y más excelente y sublime forma en la que un ser humano puede experimentar la compasión de Cristo es cuando está expuesto a las verdades del Evangelio. El ser humano necesita experimentar la compasión de Cristo. Pero mira también, hermano, versos 33 y 34, un método personalizado de cómo es el sordo, en este caso, experimentó la compasión de Cristo. Verso 33. Jesús, ¿qué hizo entre la multitud? Fue a ver al sordo y lo llevó aparte, a solas, y le metió los dedos en los oídos y escupió con su saliva a Jesús en sus manos, en sus dedos, y tocó con esa saliva en sus dedos la lengua del sordo.
Y luego Jesús levanta los ojos al cielo, suspira fuerte, profundamente, gime, dice, ábrete. Y da una sola palabra. Y dice, ábrete. ¿Por qué hizo Jesús todo eso? Recontra extraño, ¿verdad? Muy extraño. Hermanos, pero ¿cómo tú le haces entender a un sordo que Jesús era el Mesías, que yo soy el Mesías, que yo te voy a sanar? Era una forma de mostrar empatía a la persona. Cuando la forma que Jesús lo hizo, yo creo que estoy seguro, para el sordo quedó claro, este viene de Dios, porque Jesús levanta los ojos al cielo y toca al sordo. Este es de Dios, este poder es de Dios, es de lo alto. Quería mostrarle compasión, quería tocar para que percibiera el poder de Cristo, para que percibiera que el Señor se acerca. El Señor podría haberlo hecho de lejos, con una orden, y es más, con su mente, como lo hizo en otras ocasiones. Pero el Señor quiso mostrar empatía. Sabía que era lo que esta persona necesitaba experimentar este toque muy personal del Mesías. Hermano, Jesús obra de maneras muy diferentes en nosotros, lo que se llama la multiforme gracia de Dios. Y lo hace con el fin de que experimentemos su compasión de una forma tan especial, tan personalizada. Y hermanos, por eso justamente, Cristo es nuestro Salvador que realmente nos entiende, realmente nos comprende. Por eso luego él va a decir, el autor de Hebreos, que Jesús es un sumo sacerdote fiel, sumo sacerdote, que intercede ante el Padre y que como él fue tentado en todo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por eso es que él, como es verdaderamente Dios, pero también se encarnó, él experimentó en nuestra humanidad lo que tú y yo experimentamos en nuestra humanidad, en un sentido, en un gran sentido. Por eso podemos ir al trono de la gracia. Podemos tener la seguridad, hermanos, de que si vamos al trono de la gracia de Dios, vamos a hallar socorro, vamos a hallar misericordia, vamos a hallar ayuda oportuna a nuestras necesidades. Bendito Salvador, bendita compasión de nuestro Salvador. Pero también mira ahora como segunda cualidad el poder de su palabra. La efectividad de la palabra de Cristo. Mira, verso 34 al final. Y le dijo, ábrete, efatá en el original. Efatá. Esta palabra aparece solamente 2 veces en toda la Biblia. Y significa ábrete. Hermanos, una palabra bastó. Ahora mucho se habla de decláralo, profetízalo, dilo con tu boca y se va a cumplir. Hermano, eso no es nada bíblico. Mis palabras, tus palabras, no tienen ningún poder. No tienen ningún poder, hermano. Hay gente, cuando la gente a veces se enoja y habla fuerte, tiene la esperanza de que lo puedan escuchar, porque de repente siente que no lo escuchan. Pero sí, si quieres, tú puedes gritar mucho, tú puedes emocionarte mucho, pero mi palabra, tu palabra, no tiene ningún poder. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Y en este caso, en la persona del Hijo de Dios, tiene autoridad y es efectiva. Una sola palabra fue suficiente para que instantáneamente se abrieran los ojos, verso 35, se abrieran los oídos del sordo y desapareciera el impedimento de su lengua. Y hablaba con claridad. No es que empezó no, de frente, claramente habló esta persona. Es un decreto divino. Ábrete. Y era imposible que no se cumpla, porque era autoritativa. Dios, el eterno Dios encarnado, estaba hablando. Ábrete. Y punto final a la enfermedad. Hermano, ¿cómo consideras este libro? ¿Con qué actitud lo lees?
¿Con qué actitud lo estudias? Lo estudio. Esto es inspirado, esto no es humano, esto es inerrante, es poder de Dios. Dios mismo se revela en su palabra. Eso no es solamente un libro, acá Dios se revela. ¿Te sientes frío espiritualmente, cansado, angustiado, tentado, con miedo, sufriendo, abatido? ¿No sabes cómo vivir en la vida? Ven a la palabra y experimenta su poder transformador. Porque si tú y yo somos cristianos, deberíamos estar experimentando el poder de su palabra. No solo cuando te predicaron el Evangelio, sino una constante en nuestras vidas. Su palabra tiene poder para transformarnos verdaderamente. Y por último, hermano, quisiera que veamos su soberanía. Veamos versos 36 y 37. Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie, pero mientras más les decía que no lo hagan, más ellos hacían lo contrario y más lo divulgaban, dice. Hermano, tú dices, pero ¿cómo? Jesús da una orden y no le hacen caso y entonces, pucha, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? O sea, uy, ¿qué es lo que va a pasar? Jesús no se le salió de las manos eso porque más lo divulgaban. Y... No, hermano. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pedro predica en el libro de los Hechos? Multitudes se convierten, judíos. Y quizás muchos de ellos seguramente habrán escuchado el testimonio de los milagros de Cristo. Además, Jesús sabía que tarde o temprano iba a ser confrontado por los fariseos, pero él sabía que no era el momento. Él sabía que iba a ir a la cruz, pero sabía que ese no era el momento. Y además todo esto redundó para qué cosa? Para la gloria de Dios. Verso 37 al final, todo lo ha hecho bien, dice. Podían ver la bondad de Dios, daban gloria a Dios. Ellos glorificaban a Dios, aún en la desobediencia al mandato de Cristo. Hermanos, Dios es soberano. Nuestro Salvador es soberano y su propósito en nosotros prevalecerá. Esto debe dar tranquilidad a nuestras vidas. Vengan fuertes olas, vengan momentos de quietud. Estamos bajo la soberana mano de nuestro Dios. Estamos bajo su sabia providencia. Podemos esperar pacientes en Él. Él ordena nuestros pasos y Él afirmará nuestra fe. Podemos estar confiados en Él, venga lo que venga en la vida. Ese es nuestro Salvador. Este es nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos que podamos experimentar tu compasión, tu poder y tu soberanía mucho más en nuestras vidas. Para tu gloria, para tu honra, Padre, porque lo necesitamos urgentemente. Obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos.